hermano Eric es Isaías 49, versículo 1 a 7. La palabra de Dios dice así: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta brunida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Así dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Continuemos con oración de iluminación con Titi Lucy. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias infinitas por este día. Gracias, Señor, porque no nos falta tu palabra. Te conocemos y sabemos, Señor, de que tú nos hablas a través de ella. Hoy, Señor, nos vas a hablar a través de Reverendo Cabrera. Te pedimos, Señor, que lo continúes iluminando, usando, guardándolo, llenándolo de mucha salud y de mucha sabiduría. Padre Santo, escuchamos tu voz. Ayúdanos, Padre Santo, en este momento a quitarle nuestra mente todo lo que quiera venir a interrumpir, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros. Conoce nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras necesidades. Tú conoces nuestros sentir, nuestro sufrir, nuestra alegría. Háblanos, Padre bueno, porque a través de esta palabra nosotros podemos estar firmes y fuertes en ti. Glorificamos tu nombre, Padre Santo, y te damos gracias infinitas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora vamos con el sermón titulado Visión 2020 con nuestro pastor Jefferson Caldera. Damos gracias a Dios por esa oportunidad. Visión 2020. Cuando hablamos de visión, nosotros podemos estar refiriéndonos a por lo menos dos temas. Buscando en un diccionario encontré la siguiente definición. La primera: visión es la facultad o el estado de poder ver. O sea, aquí estamos hablando de la vista, ¿no? Y respecto a ese tema, se define que el individuo que tiene una visión normal es cuando su visión es 20/20. El individuo de visión normal, que no necesita los lentes, tiene una visión 20/20. ¿Qué significa eso?
es que estando a 20 pies de un letrero específico, ¿se acuerda aquel que uno tapa el ojito y A, B, D, no? Estando a 20 pies, logres leer sin equivocarte la línea que corresponde a 20 pies. Si usted se acerca al letrero, va a ver que pequeñito debajo de cada línea está escrito: leerse a 40 pies, leerse a 30 pies, se lee a 20 pies, se lee a 15 pies y se lee a 10 pies. ¿Ya? Si usted a 20 pies del letrero logra leer la línea de 20, su visión es normal, no necesita lentes, no se preocupe. Si usted no puede leer la línea de 20 y solo logra leer la línea de 30, vaya a Walmart, compra un lentecito que dice más 10, porque ya necesita, ¿ya? O más bien, vaya a un oculista, vaya a un médico, para que él mida exactamente, pues que puede que no sea más 10, puede que sea más 3, más 4, más 5, entonces ahí lo va a buscar exactamente. Pero lo que quiero decir, la visión que está, la visión normal de un ser humano que no necesite los lentes es a 20 pies leer la línea que corresponde a los 20 pies. Yo incluso digo, si usted logra leer la de 15, wow, qué visión. Y si logra leer la de 10, un águila. Existe gente que puede hacerlo, ¿ya? Aunque la mayoría está de ahí para arriba, ¿no? Todos necesitando ahí sus lentecitos. De ahí el término, ¿no? 20 pies, la línea de 20. De ahí el término, que una visión normal es la visión 20-20. La segunda definición es: visión es la capacidad de pensar o planificar el futuro con imaginación o sabiduría. En este caso, la visión, mis hermanos, es la capacidad de ver más allá en tiempo y en espacio, por encima de los demás. Significa visualizar. Es ver con los ojos de la imaginación. Y en términos del resultado final que se pretende alcanzar, es una persona que tiene una visión de futuro. Una persona sin visión vive una vida sin sentido. Yo diría ni que no vive, vegeta, solo está vivo, no tiene esperanza de futuro, simplemente vive. Si usted no tiene una meta, una visión para su vida particular, usted simplemente vivió un día más. Ahora, hablemos de nuestra iglesia. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia para el 2020 o el 2020? ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Hablemos de la visión de nuestra iglesia para ese 2020. Para la visión, ¿cuál es nuestra visión 2020? Pero antes de acercarnos, antes de hablar de la visión, vamos a acercarnos al texto que nosotros leímos hoy, cuando Isaías habla de que aún estando en el vientre de su madre, Dios lo había escogido. Verso primero del capítulo 49. Y quiero poner esa división dentro de nuestro sermón llamada: Dios no hace nada por acaso. Dios no hace nada por acaso. Nuestro Dios es un Dios de orden. No está improvisando las cosas. Todo ocurre con un propósito, el cual Él tiene todo bajo control. Isaías, en los versos 1, 2 y también en el verso 5, nos deja bastante claro que Él había sido escogido por Dios
desde el vientre de su madre. O sea, Dios ya tenía planes con él desde antes que naciera. De hecho, mis hermanos, tengo aquí una lista de versículos que vienen a hablar en las Sagradas Escrituras sobre que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había tomado algunas decisiones respecto a la vida, respecto a nosotros. Miremos el verso 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:20 dice: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Está hablando de Jesucristo, que Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Mira Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió a nosotros en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. El primer versículo era sobre Cristo. El segundo versículo es sobre usted. Que Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo, para que en Cristo nosotros fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Y hay una serie de otros versículos, hay muchos otros versículos bíblicos que nos relatan que nuestro Dios es un Dios de orden, que hace planes, que no improvisa, que desde antes de la fundación del mundo ya tiene un plan. Nuestras vidas ya estaban escogidas por Dios para cumplir con un plan específico. ¿Cómo podemos ver? Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para tu vida. Y tal vez yo diría eso de que uno no tiene metas, uno solo está viviendo, uno tiene que tener esperanza. Mis hermanos, tal vez usted no las tenga, pero Dios sí las tiene por ti. Dios sí tiene planes para tu vida. Dios sí tiene planes para nuestras vidas. De hecho, Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Lo ven? Dios tiene planes para usted. Y planes, los pensamientos de Dios acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos a nosotros lo que nosotros esperamos. En determinado momento de nuestras vidas, podemos no ver ni entender el plan de Dios. Las circunstancias nos ciegan, nuestra visión se nubla. La palabra de Dios nos recuerda que nuestra vida está en sus manos, en las manos de Dios. Y así, si no dejamos de buscar su voluntad, si no nos alejamos de su presencia, Él va a estar cada minuto con nosotros y nos va a guiar de continuo nuestros pasos. Puede que a veces no entendamos lo que Él está haciendo. Esta semana hablaba con una persona y esa persona me decía: pastor, pero a veces no entiendo cómo es que Dios ha hecho eso y eso a ocurrir en mi vida. Si yo tanto le pedí diferentes cosas, o que por lo menos ocurriera de formas diferentes a lo que está pasando. ¿Cómo es que Dios hace eso en nuestras vidas? Yo quiero decirles una cosa, mis hermanos. Llegado el momento, vamos a entenderlo. Tal vez ahora usted no entienda. Tal vez ahora usted no entienda esa enfermedad de un ser querido, o de usted, o el fallecimiento de un ser querido, o la crisis que usted esté enfrentando en su trabajo, o esa crisis que usted esté enfrentando con su cónyuge. Tal vez usted no la entienda.
Juan capítulo 13, versículo 7. Dice así: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tal vez Cristo, el Señor esté diciendo también eso en ese momento para usted. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. No se sienta mal. Otros héroes de la fe también tuvieron sus momentos de duda, también tuvieron sus crisis. El propio Isaías. Y por eso nos acercamos ahora entonces al versículo 4. Y el segundo tema que quiero poner dentro de nuestra meditación es esa: Dios transforma nuestro desánimo. Dios transforma nuestra vida. Y fue por eso que traté de cantar con los niños hoy aquí, desanimados, no, y ojalá pudiéramos cantar nosotros, pero como ustedes no chiflan bien, dejemos así, ¿verdad? En el versículo 4 nos llama la atención la actitud del profeta, por lo menos en la primera parte del versículo, donde él dice: y yo que había pensado, he pasado trabajo en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto, para nada, solo hasta allí. Y yo había pensado que he pasado trabajo en vano. Eso es Isaías. Isaías, que había sido elegido por Dios, que está en los primeros versículos diciendo: desde antes de la fundación del mundo, el Señor me eligió. Y ahora nosotros vemos Isaías diciendo: yo pensaba que mi trabajo había sido en vano, que no había servido para nada, que perdí mi tiempo. En ocasiones, mis hermanos, nosotros también llegamos a pensar que a Dios no le interesa lo que hacemos nosotros, y que a veces todo lo que hacemos parece en vano. Estamos gastando nuestras fuerzas sin motivos, para nada. También Elías, el gran profeta Elías, en cierto momento hasta deseó morir, porque parecía que su trabajo había sido en vano. Primera de Reyes, capítulo 19, los versos 4, 10 y 14. Voy a leer esos versículos. Mira la reacción de Elías, el profeta Elías. Verso 4 del capítulo 19 de Primera Reyes. Luego él se fue hacia el desierto. Caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama, y era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Mira qué estado de depresión, qué estado de desánimo llegó el profeta Elías. Señor, quítame la vida, ya no puedo más. Y en el verso 10, el Señor se dirige a Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué responde Elías? He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y han derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo he quedado yo, y me están buscando para quitarme la vida. Empieza entonces a reclamar. Yo me pongo a pensar como si Dios no supiera todo lo que había pasado. ¿Cuál fue la pregunta de Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió lo que él estaba haciendo allí. No, empezó a contar una historia que Dios ya la conocía. Ay, es que nosotros hemos tenido celo por tu causa y nos mataron a todos los profetas, solo quedé yo. No es esa la pregunta, Elías. Tanto que en el verso 14, él vuelve a hacer la pregunta. Mira, y a esto llegó de él una voz que le decía: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Y qué contesta Elías?
He sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares. A filo de espada han matado a tus profetas y solo he quedado yo y me andan buscando para quitarme la vida. Acabamos de leer eso en el verso 10. Exactamente las mismas palabras. Así que parece que Dios, como no le escuchó en el verso 10, y volvió a preguntar: ¿qué haces ahí, Elías? Elías vuelve a dar la misma cantaleta, la misma respuesta. Mis hermanos, Dios conoce tu vida. Dios sabe lo que Él quiere para ti. Y en ese momento está preguntándote a ti: ¿qué haces ahí? Y no me venga: ay, Señor, es que me ha pasado eso y eso y eso en mi vida y mi familia. Dios no está preguntando eso. Dios te está preguntando: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí parado? ¿Cuál es tu visión de vida? Vida nueva, ¿qué haces ahí? ¿Qué han hecho en esos tiempos? Para mostrar que los planes de Dios son perfectos, aunque nos parece que nada está funcionando, vea cómo empieza la respuesta de Dios en el versículo 15, allá para Elías. Entonces el Señor dijo: anda, regresa por donde veniste. Wow. Señor, pero allá me están queriendo matar. No te estoy preguntando eso. Yo sé lo que está ocurriendo. Tú, levántate y regresa por el mismo caminito que viniste. Regresa por donde viniste. Debemos imitar, mis hermanos, la actitud de Isaías. Vuelvo al texto de Isaías, allá en el capítulo 49, en el versículo 4. Porque allí donde Isaías está diciendo: ay, parece que he trabajado en vano, es sin provecho, he consumido mi fortaleza, parece que no ha servido para nada. Pero mira cómo está la segunda parte de ese versículo: en realidad mi causa está en las manos del Señor, mi recompensa está en el poder de mi Dios. Así que, mis hermanos, debemos imitar esa actitud de Isaías, que no permitió que aquel pensamiento de derrota, de desánimo, le afectara. Creo que él aprendió a silbar, aprendió a chiflar, y desanimados, no. Vamos a ver qué pasa aquí. Y responde: en realidad, mi causa está en las manos del Señor. Mi recompensa está en el poder de mi Dios. Hay que reconocer que Dios está sobre todas las cosas, que Dios tiene el control de nuestras vidas. No permitamos que el desánimo nos desvíe del propósito de nuestro Dios, del propósito que Él tiene ya para nuestras vidas. Él aún no termina su obra en usted. Sométase humildemente a la voluntad de Dios, porque Él tiene para ti pensamientos de paz y no de mal. Dios es fiel a sus planes. Aun cuando nosotros fallamos, mis hermanos, Él nunca falla, ni nunca nos abandona. Tal vez usted no entienda hoy lo que está ocurriendo, pero tenga paciencia, lo comprenderás después. No desanimes, Dios está contigo. Finalmente, quiero destacar que Dios planea más allá de nuestras expectativas. Porque a veces nosotros planeamos también cosas hermosas, y cuando vemos los planes de Dios van todavía más allá. El gran sueño del profeta Isaías seguramente sería que el pueblo de Israel se condujera de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagina su país, su ciudad, su gente obedeciendo fielmente al Señor. Creo que ese es el anhelo en el corazón de Isaías, en el mío y también en el tuyo.
Pensamos en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Ojalá ellos pudieran caminar en los pasos del Señor, aquellos que no están. O dando gracias a Dios por aquellos que están caminando en los pasos del Señor, en la voluntad de Dios. Pensamos en nuestros seres queridos, pensamos en nuestros amigos, pensamos en nuestros conterráneos, en mi México lindo y querido, en mi amada Xelajú, en mi viejo San Juan, y pensamos en nuestros pueblos. Ojalá nuestro pueblo sirviera al Señor. Y así también era el pensamiento de Isaías, de que su pueblo, Israel, fuera fiel al Señor. Qué cortos de visiones estamos. Qué corto de visión estaba Isaías. Dios muestra que su visión va mucho más allá de la nuestra. Que el profeta pensaba que su pueblo se adorara al Señor. Y Dios le revela en el versículo 6 lo siguiente: no basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Mis hermanos, siglo octavo antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, y Dios ya está diciendo: ¿sabes qué, Isaías? Hacer que el pueblo de Israel me adore es poco para ti. Yo te voy a hacer luz de las naciones, para que hasta el 2020, en una iglesita allá en Chicago, tu palabra siga alumbrando la gente para que me sirva. Qué visión corta tenía Isaías de pensar que él estaba allí solo para conducir el pueblo de Israel a adorar al Señor. Dios lo había escogido, dice el texto bíblico, para haré que tú seas luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Dios, mi hermano, mi hermana, está dispuesto a enseñarnos cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Basta clamar, basta pedirle. Jeremías capítulo 33, verso 3 nos deja claro: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está dispuesto a hacer eso. Y solo pide que clamemos, que hablemos con Él. Dios está dispuesto. Qué maravillas son los planes de Dios. Hablar en visión. En 1943, el presidente de IBM, ¿se acuerdan? El IBM de las computadoras, ¿no? 1943. Thomas Watson, presidente de IBM, dijo la célebre frase: I think there is a world market for maybe 5 computers. Algo así como que quizá en el futuro, en el mundo, hay mercado para 5 computadoras. Cuán equivocado estaba el señor Watson. Hoy, hasta nuestros celulares pueden ser considerados computadoras. Millones y millones de computadoras por este mundo afuera. Pero la visión del señor Watson es de que cuando mucho, 5 en todo el mundo. Tal vez por eso IBM debe haber quebrado. Con esa visión. Ahora, ¿cuál fue la visión y aquí no tengo eso, pero Bill Gates, la historia que escuché tampoco es fidedigna aquí, no fui atrás en buscar, pero dice que Bill Gates, su propósito era una computadora en cada hogar,
que cada hogar tuviera por lo menos una computadora. Esa era la visión de Bill Gates. Mira Microsoft dónde está. Compara Microsoft y IBM. Las visiones. ¿Dónde está nuestra visión? ¿Cuál es la visión suya, personal, de tu vida? ¿Cuál es la visión tuya para tu familia? ¿Cuál es la visión nuestra como iglesia? Así como el señor Watson pensaba que en el mundo habría solo 5 computadoras y hoy hay millones, así también a veces nosotros limitamos nuestra visión de la vida, y cuando Dios entra en escena, nos transforma mucho más allá de nuestras expectativas. La expectativa de Isaías: oh Señor, que Israel vuelva a adorarte. Y el Señor dijo: hey Isaías, qué corta es tu visión. Tú serás luz y llevarás mi mensaje hasta el confín de la tierra, hasta lo último de la tierra. Dios, mis hermanos, no hace nada por acaso. Dios no improvisa. Él ha hecho planes para ti y para tu vida. Dios transforma nuestro desánimo. Y no estoy diciendo que no va a permitir que haya. A veces vamos a desanimar, sí. Nos vamos a decaer. Pero Dios transforma nuestro desánimo. Él te acompaña en la realización de tus planes. Y finalmente, Dios planea más allá de nuestras expectativas. Entonces, permita humildemente que Él ponga en ti los sueños para el 2020. Permita humildemente, Vida Nueva, que Él te dé una visión 2020. Que en este nuevo año nosotros tengamos la capacidad de poder proyectar no lo que queremos, sino de conocer la voluntad de Dios y ver lo que Él quiere para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Que Dios pueda bendecirnos y llenarnos con su Santo Espíritu.